Saludos amigos y amigas de Apúntalo. Estamos aquí en una nueva edición especial de Apúntalo en este periodo de la cuarentena. Estamos sufriendo todavía los estragos de la pandemia del COVID-19 y como parte de los temas que estamos tratando que se vinculan de una manera u otra a los efectos que está teniendo todas las decisiones que se han tomado para protegernos del COVID-19, está el tema de qué va a ocurrir con los cursos de la Universidad de Puerto Rico, sobre todo los cursos que son presenciales, en un momento cuando se está fomentando la educación a distancia. Y para hablar de ese tema, sobre la importancia de la educación a distancia, el impacto que tiene en la universidad y qué va a ser el futuro de los cursos presenciales, entre otros temas, tengo el enorme placer de contar con dos muy distinguidos compañeros profesores del sistema UPR, al compañero doctor, profesor Héctor Hugh, especialista en la filosofía. Heike, Dios mío, lo lamento. un lapsus aquí. No te preocupes. Heike, compañero, perdone, especialista de la filosofía de la tecnología, ¿verdad? Que se ha interesado en el tema de las implicaciones éticas y políticas de la implementación de la tecnología. Así que bienvenido, compañero. Muchas gracias y es un honor estar aquí. Gracias. Tenemos también al compañero doctor, profesor Juan Tito Meléndez de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, especialista de estas tecnologías desde el punto de vista pedagógico, ¿verdad? La implementación, la creación, el diseño de los cursos a distancia. Así que bienvenido, Tito. Gracias, bienvenido también. Un placer, también para mí es un gran placer y un honor estar aquí. El placer es realmente mío. Así que yo preparo una serie de preguntas que me gustaría, ¿verdad?, ver cómo ustedes pueden reaccionar. Me gustaría comenzar con el compañero Héctor. Heike, sí. Te puedo hacer una historia, o sea, les puedo hacer una historia sobre eso. O sea, en un momento dado yo quise cambiar la forma en que se escribía mi apellido, pero la familia objetó. Pues esa historia, cuando... Tal y como se pronuncia, no hay ningún problema. Ese tipo de historia que es bueno contarla cuando terminemos este periodo de la cuarentena con algo con que mojarnos la garganta. Así que, miren, la primera pregunta que me gustaría preguntarle al compañero profesor es sobre los derechos digitales. Una forma de comenzar esta conversación es el tema de los derechos digitales. En Puerto Rico el tema de los derechos digitales no es un tema que esté muy de moda o del que, ¿verdad?, se hable mucho, ni tan siquiera en los espacios académicos. A mí me sorprende, incluyendo ¿verdad?, en donde yo trabajo, que es la Universidad de Puerto Rico en Carolina, en donde se ha insistido en aumentar la oferta de la educación a distancia, pero ha habido una poca o muy poca reflexión de cuáles son las implicaciones filosóficas políticas, ¿no?, de estas nuevas tecnologías que se están implementando. Entonces, ese tema de los derechos digitales, que sí es un tema que se ha tocado en otros países, incluso las Naciones Unidas. ¿Qué es eso? ¿Qué son los derechos digitales? Profesor Héctor Leike. Bueno, la pregunta en torno a qué son los derechos digitales, pues invita a pensar en la posibilidad, por ejemplo, en eventos como los que estamos viviendo, en la crisis en la que estamos, la posibilidad de que nadie quede rezagado en torno a las tecnologías que se necesitan para poder seguir con los trabajos, por ejemplo, los trabajos de la universidad, o seguir con nuestros empleos, o echar para adelante en la vida. De hecho, el concepto está aliado al concepto del digital divide, que imagino que ustedes han... Brecha digital, ¿verdad? La brecha digital, que plantea que tenemos un problema de una brecha en la que hay unas clases sociales que tienen los equipos que se necesitan y hay otras clases sociales que no los tienen. Y de hecho es algo que muchos profesores, estoy bien seguro, han estado viviendo en estos días. Yo lo he estado viendo en vivo con mis estudiantes, en la forma en que nos relacionamos en las reuniones en Google Meet. Uno nota
las diferencias que hay en los mismos estudiantes de las facilidades, las instalaciones que tienen en sus casas y los equipos que tienen en sus casas. Hay ese problema. Ahora, yo quisiera plantear algo aquí como al borde, al margen de la pregunta de los derechos digitales. Es que muchas veces cuando la conversación se va en la dirección de los derechos digitales, se presume que la solución, en el caso de educación, es algo así como ir al futuro, y que el futuro es educación en línea. O sea, que se parte de muchas premisas que no se exploran más a fondo, y son premisas que se deben explorar más a fondo. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con que todo el mundo tenga todos los equipos necesarios, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos para poder seguir en la universidad ante las circunstancias. Pero no nos olvidemos, no nos olvidemos de que cuando te sales de esa pregunta hay otras preguntas que son igualmente importantes o más importantes acerca de la dirección que debe tomar la tecnología, acerca de qué es lo que es la educación, qué es lo que nosotros queremos lograr en la universidad. Y que no necesariamente lo que hay que fortalecer es la educación en línea, ni entenderla como la educación del futuro, no necesariamente. O sea, la pregunta se puede ampliar, puede tomar más espacio, más áreas de trabajo. Planteo eso, está bien hasta ahí, me quedo ahí por ahora. Sí, está interesante porque, de hecho, nosotros, lo interesante, y quiero escuchar la reacción de Tito, porque lo interesante es que esta pregunta es un poco forzada en este momento, cuando por las circunstancias muy particulares que estamos viviendo nos hemos visto obligados a dar este brinco, ¿no? Pero es cierto que antes de este periodo ya se le estaba dando un empujón bien fuerte a movernos hacia lo que se percibe como el futuro, ¿verdad? Sí. Me parece que es la posición de Tito. Tito, ¿me equivoco? No te equivocas, no, en absoluto. Y por eso es que en esta conversación, cuando hablamos de celebrarlo, pues para mí era bien importante la participación del Dr. Heike en esto, porque hay diferentes formas de ver esto, ¿no? Y yo creo que para entenderlo bien hay que entender a las posiciones de Dr. Heike. En el caso mío, o sea, yo lo que planteo es que el futuro de Puerto Rico está en su internacionalización. Planteo de que actualmente el desarrollo económico de Puerto Rico está increíblemente limitado. Pues porque nosotros, como la economía que tenemos, una economía colonial, una economía que realmente no distribuye bien la riqueza, pues requiere un reenfoque. Y el reenfoque está en que podamos pues insertarnos en el mundo internacional. Pero para eso no es algo que se declara, es algo que tú tienes que trabajar para eso. Y para ser internacional pues implica que tengamos una participación internacional. Y para tú participar hoy día a nivel internacional no es una cuestión de que unos pocos se puedan montar en un avión e irse a diferentes países de América Latina, Europa, lo que sea. Pero sí nos debemos tener pues el dominio de las tecnologías de comunicación de tal manera de que podemos interactuar con cualquier punto del mundo. Y ese dominio de esas tecnologías no se hace al margen de los procesos educativos. Para mí debe ser parte de los procesos educativos. Y en ese sentido, pues las tecnologías deben incorporarse. Yo dejé de hablar últimamente sobre educación a distancia y yo estoy hablando de una economía resiliente, de un país resiliente, de una sociedad resiliente a los múltiples problemas que podemos tener. Desde pandemias, huracanes, terremotos, los problemas que van a traer aquí el desastre que tenemos con el planeta. Puerto Rico se tiene que preparar en términos educativos para todos estos desastres que hay. Debemos tener una educación resiliente
que implica no puede dependerse tanto de la educación presencial, porque con la educación presencial ante una de estas situaciones, pues uno se queda sin que la gente se eduque de forma formal. Por eso es que hablo de una educación resiliente para poder educarse uno, pero que esa educación incluya muchos elementos de telecomunicaciones, muchos elementos de comunicación internacional, que implica que debemos tener más estudiantes internacionales en nuestros grupos de estudiantes, debemos tener mucho más profesores internacionales y a la misma vez nuestros estudiantes deben estar participando en otras universidades con otros estudiantes, otros profesores, y eso se hace con educación a distancia. Así que lo veo en el sentido de que el futuro necesita esto. Y hay que montarlo bien, que son dos cosas distintas, que lo necesite, pero también que se monte bien. Y yo creo que parte del problema que hemos tenido en las últimas semanas es que no se ha montado bien. Y eso es ya otra pregunta y otro tema. Sí, inevitabilidad no es sinónimo de deseabilidad, ¿verdad? Me parece que el argumento que estás planteando es uno más bien de lo inevitable y que ante este futuro que no necesariamente es el que deseamos, yo no creo que esquivaste tocarlo desde esa perspectiva. Hay que prepararse porque esto es lo que viene y la resiliencia es cómo enfrentar los estragos de lo que hay. O sea, que no se pueden prevenir, así hay que adaptarse a ellos. Yo presumo que el compañero profesor Leike tiene los peros que sugirió hace un momento tienen que ver más con la cuestión pedagógica, con la cuestión de la transmisión de la enseñanza o la interacción social. Estoy presumiendo, quizás podemos abordar un poquito más ese tema antes de pasar al próximo tema que me interesa mucho, que es ya presumiendo que es inevitable, y entonces qué vamos a hacer ahora en la Universidad de Puerto Rico y cómo se debe hacer. Pero me gustaría escuchar lo que el compañero Heike tiene que decir sobre este tema. Bueno, lo que plantearía es lo siguiente. Me voy a quedar con la palabra esta, resiliencia, que fue bien importante en la intervención del profesor Meléndez. A mí me parece que entender que fortalecer la educación en línea por nuestro bien ante la situación, porque nos protege de crisis como la que estamos y otras que pueden venir en el futuro, es tomar una decisión en torno a la educación a base de premisas equivocadas. Porque la pregunta importante es cuál es nuestra misión en la universidad, la misión de educación. Y por supuesto, la educación universitaria, por naturaleza, es más desde sus inicios en la Edad Media, es internacional, tiene que ser internacional. Tiene que ser que lo local y lo global se unen en esa educación. Pero yo no creo que la pregunta es la de poder equiparnos bien. Es la de hacer valer los derechos digitales. Porque entonces estamos asumiendo que esa es la dirección que la educación tiene que tomar. Yo me puedo imaginar una universidad arraigada en una localidad tecnológicamente bien fuerte y con mucha cercanía entre el maestro y el estudiante, entre el profesor y el estudiante, mucha cercanía entre investigadores, que al fin y al cabo es lo que somos, y que estuviera arraigada en una localidad y por supuesto abierta a la lejanía del globo, ¿verdad? Y entonces la pregunta cambia, o sea, la digitalización que necesitamos es otra, no la de la educación en línea. No es que no creo que deban existir cursos en línea, pero yo no creo que eso es el futuro. Sobre todo yo creo que es un malentendido pensar que en alguna forma u otra pues esta crisis lo que debe hacer es despertarnos a que ese es el futuro. No, yo creo que eso sería un grave error. Por muchas razones, porque me parece que lo que nuestros jóvenes necesitan, y cuando digo nuestros jóvenes no es solamente en Puerto Rico, lo que necesitan es alguien ahí que esté ahí al lado, viéndolo de cara a cara, ¿verdad? Y hablando, compartiendo y discutiendo los textos juntos.
y discutiendo las cosas que tienen que discutir juntos. A mí me parece que la educación en línea también se puede convertir en un mecanismo de cierto tipo de administración universitaria para ahorrar en recursos. No inmediatamente, pero en un futuro son formas de ahorrar en recursos y disminuir la relación cercana que tienen los estudiantes con sus profesores. Todos estos equipos son bien valiosos, pero la tecnología no tiene una sola forma de presentarnos el futuro. Nosotros, de hecho, podemos rediseñar la tecnología para que cumpla otros propósitos. Por ejemplo, si la pregunta central, voy a terminar con este punto, que si la pregunta central es cómo podemos seguir en la universidad ante esta crisis, cometemos un error. Esa no puede ser la pregunta. Para mí, la pregunta puede ser otra, es ¿cómo podemos volver al salón de clase? Tomando todas las medidas que hay que tomar, ¿verdad? De protegernos y de proteger la salud de nuestros estudiantes y de nuestro personal. ¿Cómo podemos volver al salón de clases? Es decir, ¿cómo podemos, y de hecho no tenemos que pensar solamente en el salón de clases, ¿cómo podemos volver a la universidad? Es un espacio, es una localidad, es un lugar. ¿Cómo podemos volver ante estas circunstancias? Y de hecho yo creo que hay mucha tecnología que se puede usar para mejorar nuestra protección personal. Podemos poner el énfasis en eso. Y probablemente es más barato que el problema que tenemos con los equipos de dar los cursos a distancia. De hecho, termino bien breve. Un ejercicio, una especie como de experimento mental. Una especie de experimento mental. Imagínense que no hubiera un digital divide, que no hubiera la brecha digital y que todos los derechos se cumplieran, que todos los derechos digitales se cumplieran, tal y como lo estamos imaginando. Y que todos los profesores de la universidad que dábamos los cursos presenciales los estuviéramos dando a perfección en Google Meet. Pero un Google Meet, ¿verdad? Ideal, ¿no? ¿Verdad? Sería o un Zoom ideal, ¿verdad? A ver si en el que los estudiantes los vemos todos ahí, no hay ningunos problemas de límites de alcance, están todos ahí, están participando. Imagínate todo eso. Imagínate toda esa parafernalia tecnológica, todo ese equipo, ¿verdad? Sirviéndonos. Pues mi juicio, cuando yo hago ese experimento mental, yo digo, mi conclusión, eso no es la universidad. Eso no es la universidad. La universidad no se puede, no hay ningún ambiente sustitutivo para ella. Tiene que ser en la presencia. Lo demás tiene que estar al servicio de esa presencia, es decir, al servicio de estar unos al lado de los otros. Pero nada, mi posición. Heike. Perdóname, José, me gustaría dialogar esto con Heike. No, perdóname, sí. José, tú me perdonas. No, pues para eso estamos aquí. Sí, vamos. Sí, es que quiero entender ese argumento bien. O sea, sinceramente, por eso es que yo quería estar aquí porque iba a dialogar esto con Heike. Para que tú sepas, tú sabes. Heike, te hago la pregunta, mira. Como yo lo veo, y por eso es que me interesa mucho tu respuesta a lo que te voy a preguntar. Sí. Yo entiendo que no hay una vacuna predecible por año y medio. Y cuidado, tú sabes que hay virus como el de SIDA, o sea que no hay vacuna todavía, tú sabes. Ojalá, ¿sabes? Ojalá que busquen una para COVID-19 y están hablando de un COVID-20 ahora, tú sabes. Sí. Ojalá que surja esa vacuna y podamos pues ya tener los estudiantes entrando al salón de nuevo y regresar a la universidad que tú añoras. Sí. Ahora digo yo, vamos a imaginarnos que llegue ese momento, ¿ok? En el 2022. En agosto 2022, el presidente anuncie de que mira, está la vacuna por todo Puerto Rico y podemos regresar al salón en agosto 2022. Mi pregunta, Heike, ahora es el siguiente. ¿Será? Yo lo veo y quiero que tú digas que Tito, tú estás mal. Y por esta razón. Yo creo de que es una irresponsabilidad. Irresponsable es la palabra que uso.
tratar de promover de que metamos estudiantes a nuestros recintos de aquí a agosto 2022, porque lo que estamos hablando es meter estudiantes en salones donde no hay forma que tú puedas meterlos con 6 pies de distancia entre uno y el otro. Así que, porque la universidad no está hecha para los estudiantes estar 6 pies entre uno y el otro. Entonces, estamos hablando de un amontonamiento. Y tú sabes que a los estudiantes les fascinan el amontonamiento. Tú has visto esos party bus donde se amontonan todo y disfrutan eso. La cuestión es, para mí, es una irresponsabilidad pretender que la universidad va a abrirse a ese tipo de educación antes del agosto 2022. Y por eso es que yo creo de que profesores como tú, y te lo digo tú, porque tú me puedes articular la respuesta a mi inquietud. Profesores como tú, ¿cómo es de que realmente yo creo que tienen que aceptar de que están obligados a estar en una educación a distancia hasta agosto 2022 y no tratar de soñar? Porque, bueno, tú me vas a decir, todo el mundo debe soñar. No te lo voy a decir. Pero la cuestión es, tú sabes, para mí es ilógico, irresponsable de que hablemos de tratar de meter los muchachos en la universidad previo a agosto 2022. Hey, háblame de eso, Heike. Mira, voy a un paralelo. Ajá. Un paralelo. El automóvil fue un gran error del siglo XX y un importante error. Comenzó como una cosa de los ricos, sobre todo los fines de semana. Lo usaban los fines de semana los ricos para salir al campo. Los ricos vivían en la ciudad, salían al campo. Esto es hablando, por supuesto, de los países donde hay riqueza. El automóvil se convirtió en algo así como un derecho. De hecho, estamos viviendo en un mundo que el mundo entero, el globo entero está empeñado en automovilizarse. Y yo sé que eso es un disparate, pero se entiende, ¿verdad? Entonces, de hecho, eso es un problema para la Tierra. Es un problema global, serio, un problema bien serio, ambiental. Porque es un error. Fue un giro que dimos como sociedad. Errado. Otro ejemplo cercano, pero no, o sea, paralelo en cierto sentido, pero no igual, ¿verdad? El teléfono, si recuerdan de la historia de la tecnología, el teléfono tiene que ver mucho con personas que eran sordas. O sea, lo que se quería era ayudar al sordo. Y la maquinilla comienza básicamente con investigación de cómo tú puedes ayudar a escribir al ciego. Entonces, se convierten en otra cosa. Las tecnologías tienen esa complejidad, ¿no? que se entrelazan con la sociedad y de hecho se convierten en agentes en la sociedad. Lo que yo estoy tratando, lo que estoy planteando, es que a mí me parece que el giro hacia la educación en línea como algo así como si fuera el futuro, yo creo que es un error para la historia de la humanidad. Porque si sigo con la analogía de ahorita, con el experimento mental, lo que me voy a encontrar es que esos estudiantes que yo estoy viendo ahí en la pantalla, imagínense que no tuviéramos la brecha digital, ¿verdad? Y que esos estudiantes de todas maneras están bien lejos el uno del otro. Y de todas maneras están bien lejos de mí. Porque la universidad no es solo el momento ese de la clase. La universidad es el pasillo, es el jardín, es el árbol, es la barrita, es el tiempo que no estás con tus profesores, estás con otros estudiantes. Tiene mucho que ver con pensar la vida y pensar el futuro de la humanidad y tener todo el espacio para eso. Y hay que compartir y no es lo mismo. No es lo mismo. Y de hecho, una cosa que yo noto en mis reuniones con los estudiantes en estos días es que también hay todo este problema de que están ahí, pero no están ahí. O sea, están ahí, pero están yendo a la nevera a buscar algo, o el hermanito viene, hay 20 distracciones. Que de hecho, lo que tú tienes que hacer con la tecnología es cómo tú logras
que haya un espacio con poca distracción para un buen diálogo o para un buen experimento científico, porque también está la cuestión de los experimentos científicos. A propósito, ahí hay un área bien interesante. Los experimentos científicos, si no se hace el experimento científico, en verdad no, yo no creo que eso es, o sea, no hay sustitución, no hay sustitución. Hay que estar en un laboratorio. Y lo mismo pasa con el pensamiento en las humanidades. Hay que estar en el laboratorio. Y no es que esto es inútil, aquí estamos teniendo una buena conversación, pero debe estar fundado en lo otro. Eso es lo que estoy planteando. Yo entiendo que hay que atender un asunto urgente. Lo entiendo muy bien, profesor Meléndez, lo entiendo. Pero, de hecho, al atenderlo, lo podemos atender poniendo el énfasis en irnos en línea, o podemos poner el énfasis en reabrir la universidad, que va a implicar también, sí, va a implicar unos ajustes. Es bien posible que donde yo reunía 30 estudiantes solamente pueda reunir 10 o 15. Pues, de hecho, debemos enfrentar esa realidad por un tiempo. O que mejore la protección personal, porque, de hecho, yo creo que ahí puede haber mucho progreso tecnológico ¿saben a lo que me refiero, verdad? Las máscaras, las manos, los guantes, las cosas la limpieza, todo lo que nos protege cuando estamos cerca, pero que el énfasis esté en volver a estar cerca el uno del otro, no el énfasis en cómo nos alejamos uno de los otros para protegernos. Amigas y amigos de Apúntalo, por motivos del tiempo, aquí tenemos que terminar esta primera parte de nuestro programa sobre este tan interesante tema. No se pierdan la conclusión la semana próxima a la misma hora, y luego en nuestra plataforma de YouTube, programa Apúntalo, donde encontrarán esta primera parte y su conclusión.